Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. El día de hoy platicaremos de las irregularidades presentadas por la Auditoría Superior de la Federación y del proceso electoral de este año. Cómo viene Morena en Yucatán, los pronósticos. Y bueno, para platicar de estos temas tengo el enorme gusto de contar en esta mesa de análisis con el presidente estatal del partido Morena, Mario Mesh Albornoz. ¿Cómo estás, Mario? Gusto en saludarte y bienvenido a este espacio. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Gracias, Mario. Y pues de igual manera agradezco a mi compañero de siempre, al politólogo Jorge Sánchez Reyes. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches al auditorio y buenas noches a Mario Mesh, que nos acompaña en esta ocasión. Gracias, Jorge. Y bueno, Mario, comencemos por favor con el tema de la Auditoría Superior. Como sabemos recién, este órgano especializado de la Cámara de Diputados, facultado para vigilar el uso y destino del dinero de la nación, dio a conocer el informe del ejercicio fiscal de la cuenta pública del año 2019, que vendría siendo el primer año completo del presidente Andrés Manuel, ¿no? Del gobierno de la 4T. Sin entrar a detalle, porque el tiempo no nos los permitiría, pero lo que sí hay que decir es que en estos miles de documentos se presentaron irregularidades que en total suman más de 67 mil millones de pesos. Señalan gastos no comprobados en proyectos como el Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, y en programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Dicen que hay más beneficiados que personas reales. Pues durísimo los datos de la auditoría, Mario. ¿Qué decir? Sí, fíjate que, bueno, gracias por el espacio, por la invitación al programa. Creo que es conveniente revisar bien la información. Por lo general, las auditorías que se hacían en el pasado no daban a conocer tantos datos. Qué curioso que cuando es un gobierno distinto al del PRI y el PAN, entonces sí, viene la avalancha de información sobre qué arroja la auditoría. Es muy sano hacer las auditorías. Creo que el presidente de la República estará tomando cartas en el asunto para detectar en caso de que haya irregularidades y en este sentido irlas resolviendo. Eso no quiere decir que todos los programas o todos los proyectos del presidente o del gobierno estén mal, simplemente habrá que revisar bien qué arrojó en realidad esta auditoría y ver si no se trata de alguna situación de golpeteo político, porque luego incluso entre los medios de comunicación se dejaba ver que a lo mejor pudiera haber sido hecha con dolo esta auditoría para generar el golpeteo o dar a conocer la información con tanta celeridad que se generara un golpeteo mediático. Incluso los caricaturistas ahí que tocaron el tema aludían a que el auditor tiene vínculos con el PRI, con el viejo régimen. Así que hay que revisar bien eso. Yo creo que sí hay que prestar atención, sobre todo para el caso de algunos proyectos. Hablo principalmente de Yucatán, en otros estados quizás sea distinto, pero siempre lo hemos dicho desde el partido, que es importante que en los espacios en el gobierno federal esté gente comprometida con el proyecto de nación, no necesariamente del partido, pero sí gente que sepa muy bien que no debe de haber actos de corrupción y que no haya gente del viejo régimen, porque a veces pasa que se mantienen o quedan en los espacios del gobierno federal gente del viejo régimen y ellos son los que propician las irregularidades, no la gente comprometida con el proyecto Nación, sino los del viejo régimen que se mantuvieron, que luego a veces eran los mismos que estaban en el sexenio anterior de Peña Nieto, y esos son los que propician los malos manejos, y nos ha tocado, nos ha llegado a las oficinas gente con oficios, con denuncias que hemos llevado a la Oficialía de Partes de Presidencia de la República en su momento, y que seguiremos llevando, donde justamente las irregularidades las denuncian en el sentido de que son gente a veces de los alcaldes del PRI y del PAN, que están queriendo meter mano a los programas. Entonces, pero, a lo mejor había que revisar eso. Bueno, ¿no? Sí, pero hay que recordar que los datos que presenta este órgano son oficiales, son los emitidos por las propias dependencias, las secretarías. En ese sentido, ¿por qué tendríamos que asumir que el informe presenta datos equivocados? Porque lo dirige, como mencionabas, alguien cercano al PRI
o porque se equivocaron pero corrigieron en el costo estimado de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Porque analistas como Jesús Silva, Herzog Márquez, Elizondo, Aguilar Camín y bueno, todos ellos, no dejan de señalar la incompetencia del gobierno de AMLO, en este caso por el informe de la Auditoría Superior. ¿Ves complot entonces ahí? Creo que a diferencia de otros gobiernos se ha manejado la información mediáticamente para el golpeteo político, pero insisto, creo que si hay situaciones que se tengan que revisar, pues adelante, que se revisen, pero eso no es motivo para descalificar todo lo que está haciendo el presidente o todos los proyectos de la Cuarta Transformación. E insisto, creo que si se dan esas irregularidades o se han dado es porque ha habido gente del viejo régimen que permanece ahí, en las instituciones de gobierno, en las dependencias. Señalamos, por ejemplo, en su momento el caso aquí de Yucatán de Xavier Abreu, que estaba en Segalmex. Afortunadamente ya no está, pero en su momento eso fue una situación que nos hacía ver que necesitábamos gente en las dependencias, gente comprometida, para que pudiera avanzar los proyectos. Yo creo que eso pudiera estar sucediendo, que sí, a lo mejor son las cifras oficiales de las dependencias, pero creo que no se ha terminado de reorganizar todas las dependencias del gobierno federal para que haya gente capacitada, sin vínculos con el antiguo gobierno o con el antiguo régimen, y que se haga hasta cierto punto una limpieza, y que estén ahí los elementos capacitados, porque te digo, al menos aquí en Yucatán nos ha llegado toda clase de denuncias, evidencias de malos manejos que no necesariamente son de las personas del gobierno federal, sino que son propiciadas por los gobiernos municipales del PRI y del PAN, y en algunos casos los malos manejos son por gente que estuvo antes en las dependencias anteriores y que por alguna razón ahí permanecen, y esa situación se presenta aquí en Yucatán, que somos un estado, vamos a decirle, no tan grande. Imagínate qué pasaría en Veracruz o en el Estado de México, en Ciudad de México, si esta situación permanece. Eso es lo que pudiera ser una causa de que a lo mejor se arroje esta cifra de las auditorías, pero habría que revisar bien. Gracias Mario. Jorge, rápidamente una opinión de la Secretaría de la Función Pública. ¿No se supone que esta sería quien revisase precisamente que todos estos programas y proyectos funcionen bien, sin corrupción, sin anomalías? La misma auditoría señala que la Secretaría de Irmeréndida Sandoval obstaculizó y entorpeció auditorías durante la fiscalización. Si fuera cierto, sería muy grave esto. Claro, y que se investigue hasta al fondo, o sea, no hay ninguna otra cuestión para cubrir a un funcionario. Andrés Manuel fue muy claro el primer día de gobierno que no iba a haber impunidad en el Ejecutivo. Y el tema sí tiene una cuestión ahí con las instituciones autónomas. La Auditoría Superior de la Federación nunca vio los desvíos, nunca hizo señalamientos sobre las grandes desfalcos que hubo en el gobierno pasado. Se supone que esto iba a ser diferente igual. Esto iba a ser diferente. No lo puntualizó bien Mario, pero yo sí digo que tiene nombre y apellido. Se llama Claudio X González, el que está detrás de esto, él mismo. Toda la gente que ha estado en las instituciones autónomas, muchas pasan por su despacho. Tiene una cuestión de vocación. De hecho, la auditoría rectificó sobre ese dato del Naim. Es correcto, así es. Bueno, señores, tenemos que irnos a un corte comercial. Enseguida regresamos. El mundo cambia a cada instante. Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado. En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones. Comuniqué Informa inicia un nuevo ciclo. Nosotros ya estamos listos.
Regresamos a Contrapunto Político. Y bueno, señores, ahora sí, hablemos un poco del proceso electoral rumbo a las elecciones de este próximo 1 de junio. Como todos sabemos, será una jornada histórica, electoralmente hablando la más grande. La pregunta obligada, Mario, ¿cómo viene Morena en Yucatán? ¿Qué dicen las encuestas? Pero sobre todo, siempre se lo pregunto a todos los partidos, ¿cuál es la oferta política que tiene Morena para Yucatán, para nuestro estado? Más allá de los planes que ya todos conocemos del gobierno federal. Sí, creo que estamos en buenos términos, tenemos buenas posibilidades de generar que se logren más victorias, más espacios. La vez pasada, en 2018, creo que la mayor parte de los esfuerzos se concentraron en el tema de llegar al gobierno federal o tener la presidencia de la República, y se descuidaron algunos elementos en la parte local. Pero creo que ahorita hay posibilidades de centrarnos más en ganar más municipios, ganar más distritos locales, y hay las condiciones. Yo le calculo que pudiéramos triplicar o cuadruplicar el número de municipios que gobernamos ahorita, que gobierna Morena, y en las diputaciones locales también creo que se pueden ganar ya más de una diputación local por la vía plurinominal. En la parte federal hay que esforzarnos mucho. La mayor parte de los estudios o de los análisis nos dan ahí que el tema de Mérida, las diputaciones federales que están en Mérida, los distritos 3 y 4 se pudieran ganar, pero no es una situación en donde ya por automático, como les decimos a los compañeros, no en automático en que te registres como candidato a Morena y ya está el gane, sino que hay que hacer una estrategia. Yucatán de por sí es un estado complicado, pero no por ello quiere decir que no vamos a conseguir buenos resultados. Creo que aquí hay que hacer énfasis sobre todo en la parte de la organización, en que estemos bien organizados. Hay lugares donde ya hemos avanzado bastante, en municipios y zonas de la ciudad de Mérida donde hay ya los comités seccionales formados, hay una estructura, hay gente que constantemente se está integrando a la defensa del voto. Estamos en general en el buen ánimo de la población, y vamos en estos últimos meses previos a la elección, a la campaña, más bien vamos a estarle metiendo el acelerador a varios puntos. Por ejemplo, hablando del ánimo de la población, ahorita que venía en el transporte, un taxista me dice, no, yo soy simpatizante de Morena, y me dio la mano, o sea, sin decir de alguna manera, sin estar hablando de propaganda ahí en el vehículo, él me identificó, y estamos yo creo que es una muestra de que estamos en el ánimo de la población. Bueno, Mario, pero o sea, quizá dentro del partido sea una cosa, pero hablando también desde la perspectiva del simpatizante de a pie, digo, a excepción del taxista, te podría decir que muchos están también decepcionados, algunos hasta enojados, porque señalan que en Morena, Yucatán, no hay representantes, candidatos ni perfiles que sean afines a la 4T, que nuestros diputados locales están vendidos, bueno, al gobierno en turno, con honrosas excepciones, desde luego. Otros siguen sin perdonar la candidatura del expanista Huacho Díaz Mena para gobernador por Morena, ahora con Verónica Camino Farjat, priistas adhiriéndose al partido. ¿Qué decirle a esa militancia que está también enojada, Mario? Sí, mira, ahorita todavía no está definida ninguna candidatura o precandidatura, solamente están hechos los registros, y entre la gente que se registró, que ya tenemos los datos, los perfiles, y en qué municipio, en qué distrito están, etcétera. Creo que hay muchos compañeros que son compañeros morenistas. Yo creo que de la gente de Morena, como decíamos ayer en la videoconferencia que tenemos todos los miércoles con los compañeros militantes y simpatizantes, creo que de la gente de Morena ya han surgido perfiles competitivos. Yo creo que no estamos ahorita en condiciones de estar generando situaciones en donde pensemos que van a tener que venir gente del PRI y el PAN a rescatar al partido o ayudarnos, o necesitamos de ellos. A lo mejor sí pueden sumar, habría que ver, habría que analizar. Y yo creo que en 2018 se tomaron determinaciones más enfocadas desde el punto de vista nacional que desde el Estado. Sin embargo, se respetó. Yo fui de los pocos que cuestionaron en ese momento la adhesión de panistas, porque justamente me parecía que el enfoque no era el exacto de lo que se pensaba que pudiera darse al final, y creo que el tiempo nos dio la razón. Sin embargo, pues ahí fue una decisión que finalmente tomó la Comisión Nacional de Elecciones, el Comité Nacional o el propio compañero Andrés Manuel López Obrador,
no tomamos nosotros esa decisión aquí en el Estado. Nosotros ya habíamos hecho, mediante el Consejo Estatal, unas propuestas, primero la maestra Alfa Tavera, después el compañero Rogelio Castro, y bueno, esas fueron las propuestas estatales. Ya la otra propuesta ya no vino de nosotros, no nos reunimos en Consejo ni siquiera para hacer el aval en torno a eso. Es un contexto distinto ahora. Yo creo que hay suficientes cuadros políticos que se han construido de parte de Morena desde que se inició hasta la fecha, de 2015, 2018, que ya son gente curtida, que han estado en elecciones, que saben lo que es hacer una campaña, y que tienen unos liderazgos. Y creo que de ahí pueden surgir buenos perfiles, una buena cantidad de candidatos o candidatas. ¿Qué más quisiéramos yo? O ese es el enfoque que hemos tenido desde el partido, desde el comité estatal, que todos fueran gente morena, pero es probable que en algunos lugares sí se necesite gente externa, pero no en todos, y no en las posiciones predominantes. Ha habido gente que se ha sumado al movimiento recientemente, que vienen principalmente del PRI, y ahí el Comité Nacional les dio la bienvenida, y el caso de la senadora también fue una situación en donde se da a nivel del Senado su integración, pero aquí no ha tenido un acercamiento en términos formales, institucionales con el partido, para ver, por ejemplo, en qué exactamente es lo que pudiera sumar o en qué condiciones pudiera apoyar al partido, si tiene estructura, si tiene forma de algún tipo de trabajo de avance. Pues no ha habido eso, y con la imposición de un individuo en la representación ante el IEPAC, pues no se ve que haya buenos elementos para colaborar con esta gente que se está acercando recientemente. Y evidentemente la militancia está molesta, los simpatizantes igual, tienen todo su derecho de estarlo, compartimos esa molestia, porque no desde el partido ha venido esa invitación a personajes externos. La convocatoria la hizo el Comité Nacional abierta, de tal forma que cualquier ciudadano o ciudadana se pudiera registrar. Nosotros sí podemos hacer los filtros, poder hacer señalamientos, oficios dirigidos a la Comisión de Elecciones o a las instancias correspondientes, al CEN, y decir, este personaje no cumple los perfiles, este personaje esto, y a veces las cuestiones, los puntos negativos vienen más de la gente que se está acercando al partido, porque pues, tienen un historial en el PRI o en el PAN, que no les haría, no merecedores, sino que no nos ayudaría si llegaran a ocupar una candidatura, no nos sumarían, a lo mejor hasta nos restarían. Eso es el tema. Entonces, nosotros compartimos el sentido de la militancia. Desafortunadamente el partido está, o afortunadamente, según sea el caso, bueno, así están nuestros estatutos, están establecidos de una forma centralizada, en donde muchas decisiones las toma el Comité Nacional y la Comisión de Elecciones, pero bueno, como he dicho en reiteradas ocasiones, muchas decisiones las consultaba, cuando Andrés Manuel López Obrador, el presidente del partido, las consultaba con los comités estatales. En el caso de la resignación del IEPAC, ni siquiera se tomaron la molestia de avisarnos del nombramiento de esta persona. Ya por representantes de otros partidos nos tuvimos que enterar de que se había hecho el cambio, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta que se revoque ese nombramiento, que no tiene absolutamente ningún sustento. Correcto. Gracias, Mario. Bueno, antes de pasar con unas preguntas de mi compañero Jorge, bueno, tenemos que irnos a un corte comercial. Enseguida regresamos. Para ayudar al ahorro de la economía de las familias yucatecas, el gobierno del estado pospuso el reemplacamiento 2020 para reanudarlo hasta enero 2022. Recuerda que durante todo el 2021 puedes hacer el trámite de manera voluntaria y aprovechar los descuentos y beneficios del 2020. Para más información, entra a reemplacamiento.yucatán.gov.mx. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del estado. Pero ponle pesos, talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Regresamos a Contrapunto Político.
Mario, otra de las preguntas es, ¿qué se ha hecho desde la dirigencia para fortalecer a Morena en el Estado? Estrictamente, ¿a dónde van los recursos? Y si realmente hay recursos para Morena en Yucatán. Eso te lo pregunto porque pues mucha gente coincide que en otros estados hay mucho más presencia en la fuerza de Morena que aquí. De hecho, hemos hablado en distintas ocasiones de qué es la izquierda en Yucatán, dónde está la fuerza de la izquierda en Yucatán. Pero, ¿qué me puedes contestar al respecto, Mario? Mira, como dije, yo creo que en la parte electoral nos centramos mucho en 2018 en el tema de la presidencia de la República. La mayoría de los esfuerzos del partido se enfocaron a eso y se descubrió un poco la parte local. Pero ahora creo que estamos en condiciones de poder esforzarnos mucho más en conseguir la presencia en los municipios y en los distritos locales y romper esa parte que a veces hace la gente de nuestro estado, que está muy acostumbrada al voto cruzado. Yo, por mencionar un caso de lo que nos pasó en 2018, yo vivo en una colonia donde hay 4 casillas. En todas esas casillas en 2018 ganó López Obrador, pero también ganó el candidato del PAN en la gubernatura. Entonces la gente hizo ese planteamiento y creo que ahorita estamos en condiciones de poder ya evitar el voto cruzado y que tengamos en ese aspecto más respuesta de la población. Hay una estructura de trabajo con consejeros estatales que están en activo y con coordinadores auxiliares que nos está ayudando a la parte de la organización territorial. Hay una serie de actividades que hacemos también en videoconferencia, de formación política los sábados y de asambleas informativas los miércoles. Y hemos procurado seguir en comunicación con nuestra bancada que se desdibujó. Creo que de ahí viene el tema de que no ve la gente ciertos aspectos del movimiento. Como bancada no supieron operar. Hubo esfuerzos individuales de algunos diputados, pero creo que faltó ahí. Los recursos están, la información sobre qué se gasta los recursos están a disposición de la población. El que quiera puede hacer cita con el secretario de Finanzas, sobre todo si son militantes, y ahí se les informa que ese es un acuerdo del Consejo que se tomó hace 2 años, que el que quisiera pedir información al respecto, hiciera cita con el secretario de Finanzas. Está limpio y claro, ahí, Mario. Y ahí se da la información, sí, y muchos de nuestros recursos recientemente se gastaron en la compra de un edificio, costó en total, haciendo las cuentas de los viajes a Ciudad de México, notario, etcétera, 9 millones de pesos. Circuló ahí una nota malintencionada en redes sociales y en un portal de noticias de que había un sobrecosto, hay un sobregiro. Desgraciadamente la misma gente del partido filtró esa desinformación, un consejero filtró esa desinformación y la utilizaron los adversarios para golpear los medios afines al gobierno del Estado, hay que decirlo. Bueno, no sé si hay censura acá o no, pero aquí se puede decir, aquí se puede decir todo. Medios afines al gobierno del Estado que financian esos portales, pues usaron para golpear y luego circuló esa desinformación. Gracias. Yo Gracias, quiero hacer Mario. una pregunta. Adelante, Jorge, por favor. Mario, el tema se va a vivir unas condiciones atípicas en Yucatán. Yo aquí he establecido siempre que va a haber una irrupción en el proceso de la transformación en Yucatán. Esa transformación que quedó interrumpida desde aquellos años en el siglo XX con Felipe Carrillo Puerto, que fue para mí el mejor gobernador que ha tenido el Estado. Entonces, va a ser un parteaguas el 21 hacia el 24. El 24 Morena va a buscar la gobernatura y será el movimiento más importante en el Estado. Pero ¿cómo podemos llegar si en la decisión o en las decisiones, que a veces pueden ser populares, a veces Morena se logra el tema de los consensos, a veces se van a respetar los procesos de encuesta, pero se necesitan más diputados? En el proceso del 2015 tuvimos una legisladora y actuó de manera decente frente al régimen del PRI, que hoy muchos de ellos están pasándose a nuestro movimiento partido. Tuvimos 4 diputados con honrosas excepciones, donde tú viviste el mismo proceso de que tú hacías un posicionamiento de lo que es el movimiento, es el partido, y los diputados hacían lo que lo que no debían hacer en el Congreso, votando como si el partido no les interesara. O sea, hablando del coordinador de la bancada, con todo respeto, pues posiciones en contra de nuestros principios, de nuestra base fundamental en Morena.
¿cuál va a ser el método para decir necesitamos cuadros? Que sean más, porque va a tener muchísimos más diputados morenas en el Congreso, pero va a ser más ¿para qué? Para tener una coincidencia o un trabajo en equipo con el partido y vayan de la mano con los principios y lo que mantiene el partido, que es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Yo sí considero como militante que dejaron mucho que desear los compañeros que están en el Congreso, excepto una honrosa excepción, porque los demás votaron ampliación presupuestaria, votaron deuda, votaron en contra de los matrimonios igualitarios y no lo hicieron público, cuando en nuestros estatutos y en nuestro movimiento es el único partido que tiene una Secretaría de la Diversidad Sexual. Sí, yo creo que hay elementos para evitar el desdibujamiento de una futura bancada de Morena. Por ejemplo, ahorita vamos a decir que le va a alcanzar el destino a los que votaron, por ejemplo, en contra del matrimonio igualitario o en secreto, porque hay una decisión pendiente de la Suprema Corte al respecto que pudiera obligar a que se retome el tema en el Congreso local, y hay compañeros de la diversidad sexual perfectamente organizados que ya hicieron los señalamientos para que esas personas que votaron en contra de los derechos humanos no ocupen cargos, o si quieren volver a postularse, no ocupen esos cargos. Incluso hay compañeros de diversidad sexual que se postularon a cargos de elección. Debemos hacer una reforma al estatuto, porque en el estatuto no está claro, por ejemplo, la coordinación que debe establecerse entre el partido y la bancada. A nivel nacional hay unos esbozos ahí, pero en el estatuto debería ser un poquito más enfático ese tema, por ejemplo, en el sentido de darle el margen al partido para nombrar al coordinador de la bancada, con consensos, etcétera, y seguir haciendo valer la voz del partido, porque creo que a nivel nacional se enfoca mucho a aperturar al tema de los externos, y nosotros pensamos que ya tenemos cuadros de Morena desde Yucatán que pueden ocupar esos espacios y que pueden coordinarse perfectamente con el partido. Entonces ahí va a ser una situación en donde estará la visión nacional y estará la visión estatal. Si el partido cuenta con el respaldo de sus militantes y simpatizantes, podrá hacer avanzar su posicionamiento, pero si nos dejan solos, pues ahí sí, ¿cómo le hacemos? Ese va a ser el planteamiento en los próximos días, yo creo. Bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias, Mario, por estar aquí. Como siempre, Jorge, muchas gracias, y sobre todo a usted por el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves. Somos Contrapunto Político. Pase muy buenas noches. We'll be right back.